No hay ninguna respuesta oficial de la institucionalidad, ni de la justicia, ni de la policía, ni del SINA 65, ni del Consejo Deliberante, ¿no? Da la sensación como que... Sí. Bueno, Bueno, en este caso, Calle Belén, Hogares de Cristo, tiene otro tipo de trabajo y de acompañamiento, pero era una de las organizaciones que fue en aquel momento convocada a esas reuniones. Está Quique González en línea para hablar al respecto. Quique, perdón. Hola, ¿qué tal? Quique, ¿cómo te va? Luis Cano, Radio Alto, gracias por estos minutos. No, por nada, al contrario. Una reflexión. Bien. No sé cuál es la pregunta bien. No, estamos hablando de este tema que de pronto para nosotros fue realmente muy importante, que fue puesto de la manera en que fue puesto por todas estas organizaciones barriales. Y como vos estuviste en aquellos encuentros y transitás también con la tarea por estos barrios, una mirada, una opinión, una reflexión, sin pretender complicarte la existencia respecto de una opinión contundente, pero una mirada de alguien que efectivamente está en el terreno, en el territorio. Bien, mira, nosotros hacemos un trabajo, yo fui a esas reuniones como iglesia porque no podía asistir el obispo, entonces fui en representación de la Iglesia Católica. Así que mi mirada en ese sentido es más como iglesia en general, que nuestra mirada es la necesidad de salir ante tanta fragilidad a encontrarnos con la realidad doliente, ¿no? Pero es más general que solo el consumo. Nosotros lo que estamos viendo es que la propuesta que ha ido avanzando en la sociedad en general es una propuesta de individualismo, de resolver desde cada persona como pueda, con su familia, desde el consumo como centro, no solo el consumo de sustancias, sino que parece que la libertad tiene que ver con poder elegir qué consumir y nada más. No hay libertad en los vínculos, no hay libertad de proyectar a largo plazo. Entonces yo creo que eso es lo que ha ido avanzando. Cuando nosotros trabajamos en los barrios, lo que vemos es que las comunidades de los barrios están muy dañadas por todos estos mensajes también, así como están dañados en el centro y en todos lados. Entonces en barrios que tienen mucha vulnerabilidad, el arreglate como puedas, y está dañando muchísimo, porque nos lleva a estrategias de supervivencia que llevan a veces a la opción de todos los circuitos más de la criminalidad, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son fácilmente usables, porque en el sálvese que puede, el que más necesidad tiene, y es más propenso a caer en estrategia de supervivencia. Entonces un poco esto es lo que vamos viendo avanzar, una violencia grande, pero que tiene que ver con esta propuesta más general de la sociedad. No creo que es un problema específico de Bahía, sino que es lo que estamos viendo en general en el mundo, y en Argentina nosotros los Hogares de Cristo lo vemos avanzar muy fuerte, porque tenemos más de 300 hogares en el país, todas las barriadas, muchísimas barriadas, y vemos esto que va avanzando, ¿no? La violencia, los problemas intrafamiliares y con eso el reemplazo por los consumos. Entiendo, y además esto, imagino, pregunto, imagino también tiene anclaje en una cuestión de la famosa desigualdad, desde el punto de vista económico, social, educativo, laboral, de comer. Hay una enorme desigualdad que se pone de manifiesto también permanentemente, y quizás, imagino, tiene como punto culminante esta cuestión de la droga como un factor de sociabilización, no sé cómo decirlo, de pertenecer a un determinado grupo y de juntar algún dinero que de otra manera no puedo juntar para satisfacer alguna que otra necesidad, ¿puede ser? Sí, en términos generales, siempre que aumenten las desigualdades, lo que estás aumentando de alguna manera son también las miradas de enojo, de odio. Entonces, en la medida en que vos dividís, las personas tratan de salvarse a sí misma cada una separada, y al mismo tiempo mostrás que unos viven mejor que otros, claramente vas generando estas identidades desde el enojo en vez desde el cuidado, ¿no? Entonces, por un lado pasa eso, por otro lado, es cierto que una vez que aumentan las violencias, también son los ejemplos que pueden ver las generaciones que van creciendo, que crecen con violencia y se tienen que defender todo el tiempo, de repente están
llegando a la adultez con esa mirada de que llego a ser adulto cuando me puedo defender solo y cuando puedo mostrar que domino al otro de alguna manera. Entonces sí se fomenta mucho eso. En todos lados, en donde más doloroso se ve, es donde la vida está más al borde, ¿no? Cuando hay más fragilidad. Entonces, ante la vulnerabilidad de los barrios, que es cierto que muchas veces no están llegando a comer, o los comedores mismos que se fueron abriendo como una necesidad, porque no alcanzaba lo diario en cada familia, se les recorta la posibilidad de poder hacer ayudas porque se les recortan mucho los recursos, y entonces empiezan a formar nuevas estrategias, pero cada vez con más dificultades en los materiales. Entonces eso claramente genera más enojo. Más allá de eso, también nosotros lo que vemos es que, así como se reproducen las formas de enojo y de individualismo, justamente en esta fragilidad, en los barrios donde más dolor hay, se van encontrando nuevas comunidades que cuentan cómo vivir la vida con muchas ganas, ¿no? Que contagian las ganas de vivirla. Entonces nosotros vemos que ahí están compitiendo las dos cosas, un crecimiento de la violencia y un resurgir de una mirada comunitaria muy fuerte que tenemos que prestarle atención, porque salen a resolver con nada y son muy respetuosos entre ellos de todo eso, ¿no? Nosotros mismos, cuando hacemos anclaje en los barrios, nosotros no vamos a salvar a nadie, nosotros nos encontramos con una comunidad que está haciéndose fuerte y aportamos nuestra mirada de poder proyectarse, acompañamos lo que ya va ocurriendo en el barrio. Y ante eso lo que nos damos cuenta es que aprendemos mucho de cómo ellos salen a rescatar sin nada. Digo, en el barrio vos no ves que hay un chico tirado en la calle y pasen como si nada. Alguien lo mete a su casa y le empieza a cuidar. Nosotros tenemos mucho que aprender de eso. La vida es muy visceral en el barrio por la necesidad, entonces es visceral para lo malo y es visceral para lo bueno. Me quedé pensando en esta cuestión de la violencia, ¿no? Entonces pregunto, ustedes que permanentemente, como digo, están en el territorio, de pronto cuando uno habla de violencia imagina una trompada, imagina un tiro, imagina un ataque con un cuchillo, pero en verdad, en el marco de la desigualdad, violencia es también no tener acceso a un sistema de salud, violencia es que no te pase el colectivo porque la calle está inundada o con barro, violencia es no poder ir a la escuela como corresponde o ir a la escuela únicamente para comer, violencia es que no tenga cloaca, violencia es que no tenga agua potable, violencia que no tenga la posibilidad de hacer mis necesidades en un ambiente digno. Eso también es violencia a partir de la desigualdad. Quiero conocer tu mirada, que estás ahí permanentemente. Sí, seguramente. Todo lo que tiene que ver con las faltas y las desigualdades, primero son violentas de por sí, porque nadie tiene por qué no tener lo necesario para una vida digna. Pero en segundo lugar, genera violencia porque por otro lado se ve ostentación en algunos sectores que generan este enojo, ¿no? Porque por un lado ves gente que le está pasando muy mal y por otro lado personas o grandes negocios que siguen sacando ventajas a nivel país, a nivel mundo. Entonces esto obviamente es visto y genera más estado de malestar. Entonces esto es lo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Cómo empezamos a hablar del cuidado del otro y no tanto de que se salve como pueda, y esta mirada de que si te falta sos planero y si no tenés es porque te lo mereces. Digo, esto también va generando violencia, porque encima que te pasa que vos no tenés lo justo para todos los días y te levantás cada mañana haciendo un esfuerzo bárbaro, alguien te está diciendo que no tenés porque te lo mereces. Entonces eso también hay que cuidarlo, hay que cuidar mucho ese pensamiento de creer que la fragilidad del otro tiene la culpa el otro. La fragilidad se construye también socialmente y muchos nacen de entrada sin ninguna posibilidad de acceso, tienen que caminar un montón de cuadras para acercarse a una escuela sin haber comido, por ejemplo, o salir del barro para llegar a la escuela, y obvio que vas perdiendo las ganas de hacer ese esfuerzo, porque lo que no ves es hacia dónde te lleva, la capacidad de mirar horizontes futuros que valgan la pena. Por eso me parece que mucho del trabajo en el barrio y también en esto del consumo que tanto preocupa es contar por qué vale la pena enamorarse de la vida y por qué sí se pueden superar esas situaciones, pero si no lo hacemos juntos no hay manera. O sea, en la individualidad nadie puede superarlo.
la comunidad junta sí puede superarlo porque encuentra herramientas para que vos llegues a la escuela, para que vos llegues a comer todos los días y para que una vez que te sentís fuerte puedas ayudar a otros a hacerlo. Quiero formularte la última pregunta en relación incluso con, con lo que arrancábamos la nota. En definitiva, 4 años después de aquellas reuniones, ¿en qué quedó? Mira, nosotros no hemos vuelto a participar de una reunión de esto. Yo, en cuanto lo que es narcotráfico en sí, no me siento voz autorizada porque no me dedico a investigar eso. En cuanto a lo comunitario, yo veo semillas muy lindas de crecimiento en las comunidades, de empezar a entender que el tema del consumo es un aspecto de una violencia mucho más grande, que si nuestros pibes tienen alguna posibilidad de pensar hacia adelante, de proyectarse, el consumo no se vuelve su centro, porque el consumo se vuelve centro cuando vos no tenés un mañana, entonces la única elección que tenés es consumir hoy. Entonces ya no proyectás nada. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros como sociedad, como comunidad, y en cada barrio se pueda pensar maneras de proponer un mañana, de proponer porque es lindo vivir hoy también. Yo a veces le planteo a las madres del barrio, ¿no? Si cuando terminan un partido de fútbol, que los chicos todavía encuentran la gracia de encontrarse a jugar al fútbol aunque no hayan comido. Si después de terminar un partido de fútbol en el frío, salimos los padres y nos sentamos en la esquinita de la cancha con unas tortas fritas, compartimos un rato distinto, los chicos no se sientan a consumir otra cosa en la esquina. Entonces digo, tiene que ver mucho con este trabajo comunitario, pero como sociedad también, porque no podemos dejar abandonado al barrio que tiene las mayores necesidades a que se arregle como pueda. Tenemos que todos participar en, bueno, ¿qué le podemos ofrecer para que ese barrio tenga otras oportunidades? Y cuando yo empiezo a mirar de esa manera, también bajan las violencias en el centro, en mi propia casa, porque cuando miro con cuidado al otro, empiezo a cuidar también la vida intrafamiliar. Porque las violencias no solamente son esas faltas, sino la falta de tiempo para construir el afecto dentro de las familias. Entonces aparecen estas cuestiones como que aún dentro de la familia no preocupa tanto que el chico o 3 de los chicos estén consumiendo, sino que no están trayendo plata a la casa. Y cuando eso aparece, y ya desenfocamos, porque empezamos a vivir una violencia adentro, que por más que el chico deje de consumir, tiene que volver a sentir la violencia de que no está aportando nada y que no alcance, y entonces se vuelve a escapar en el consumo. Entiendo. Bueno, un gusto la charla, que lo pases muy bien, te seguiremos molestando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.